De hecho, este video debió haber salido hace varios días, pero como pueden ver aquí tengo un completo desastre. Esto de aquí son 2 metros de largo del ropero de Suki. Tuvimos que meterlo porque estamos haciendo un par de arreglos, limpieza, etcétera, bla, bla, bla. Pero bueno, aparte cometí un error con algo de las cámaras. Tengo un camerío por aquí. Afortunadamente ya está todo bien porque nadie me preguntó, pero por supuesto que voy a abrir el hocico respecto a esta película. El famosísimo Batman Azteca. Y aquí la cuestión fue que el profesor Patricio Alons, amablemente, de hecho, me hizo llegar por WhatsApp una entrevista del director y creador de esta película, Batman Azteca, Juan José Mesa León, desde el canal Síntesis TV. Muchísimas gracias, profesor Lons. Y lo que sea que yo diga o lo que pueda decir acerca de esta película, bueno, suena a una letanía infinita e interminable. Es decir, si alguien me ubica, sabe perfectamente qué clase de desgloses llego a hacer acerca de la historia de México, pero sí quisiera pasar primero por lo siguiente. Desde lo que menciona el director en el minuto de esta entrevista, el minuto 2:02. ¿Qué pensaba yo sobre la idea de combinar Batman con la cultura azteca? Y con estos dos nombres juntos, Batman, Azteca, simplemente fue una explosión, ¿no? O sea, ¿por qué no? Suena loco, hay que hacerlo. Y desde entonces, yo siendo fan de Batman desde muy chiquito y obviamente creciendo con la cultura azteca, la oportunidad de combinar a ambos es única y es un privilegio poder formar parte de esta película y este proyecto tan original. Y menciona que es un privilegio trabajar con uno de sus favoritos, uno de sus personajes favoritos, que es Batman, y que ha estado en contacto con la cultura azteca. Para acabar pronto, esto me suena obviamente a basura. No que él esté mintiendo, sino que su visión de la historia de México es marchita y estúpida. De eso sí, estoy completamente seguro. Y está recogida desde puntos que no son mexicanos. Y a lo que me refiero es que el simple hecho de llamarle azteca es una etiqueta extranjera que para el público estadounidense es mucho más identificable. Desde ahí estamos complaciendo al mercado estadounidense, porque el nombre de esta nación étnica náhuatl es de hecho mexica, no azteca. Y todo aquel que esté en contacto con la historia de los mexicas sabe cuál es la importancia de este cambio, del cambio del nombre de aztlaneca o azteca hacia mexica. Y mexica, al sonar como mexicano, pues puede desprestigiar un poco a su personaje por la mala reputación que tiene el mexicano, por ejemplo, en Estados Unidos, a través de la discriminación y segregación, etcétera, y todo lo que saben hacer bien los gringos. Y la etiqueta azteca, esta etiqueta que produce confusión entre mexicanos y obviamente gringos, es un error que de hecho ni siquiera los españoles cometían al escribir acerca de naciones étnicas de Mesoamérica, por lo que sí, es decir, un español del siglo XVI sabe mucho más de historia de México que tú, amiguito mexicano del siglo XXI, y ojalá esto te dé vergüenza. De entrada, el señor Juan José Mesa León está complaciendo a los gringos y otros países, titulando a Batman con un término ya mitificado, donde el mundo encuentra una fascinación en lo que ellos creen que fue una civilización milenaria, llena de naves espaciales, contacto extraterrestre y conocimientos ocultos que el catolicismo destruyó. Y con esto complaciendo y haciendo marketing a otros países en lugar de comprometerse con México. Y es aquí donde cualquier imbécil se agarra para decir, pues esto es una película de ficción, no es un libro de historia, así que no tendrías que estar diciendo este tipo de cosas. Pero si no hay que ofenderse porque es ficción, entonces ¿de dónde salió la indignación por Emilia Pérez? Con esto ya se pueden dar cuenta que no solo se trata de una película y ya, y a lo que me refiero es que el cine en este caso es continuo y discontinuo en una simploque. A lo que voy es que la obra se acabará, claro, en los créditos, pero sus materiales van a desbordar la pantalla, así que no nos hagamos pendejos. El mexicano alaba que se le escupa a España y odia que no se le retrate a ese mexicano de la manera idealizada en la que tenemos, o la manera idealizada en la que se tiene el mexicano a sí mismo de una manera general. Y es ese odio al pasado español en México el problema, porque el mexicano, la nada de historia de México que sabe y a medias, es precisamente la sabe o la desconoce a través de la televisión y series o películas gringas. Tomar esta actitud de condescendencia frente a un personaje nombrado a la ligera como azteca es aceptar que se tomen componentes de México como cualquier burrada y que quien sea los puede alterar para vender lo que ellos se les dé la gana. Pero eso sí, el mexicano sí es muy sensible y muy crítico si, por ejemplo, un español hace bien o hace mal un taco en su canal de cocina de YouTube, por ejemplo. Es decir, si nos damos cuenta de lo imbéciles que somos. El director habla de su villano, Hernán Cortés, como un personaje en su película, pues muy dimensionado. Él así se refiere a este
personaje, a este villano, que presenta una buena cara al llegar, pero que tiene malas intenciones. Es decir, está bien para tu historia, todo normal, si México no tuviera un problema con su propia historia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el mexicano no tiene idea de dónde está parado en su historia. ¿A qué me refiero? Hace unos días hice un video corrigiendo algunas imprecisiones, señalando a Hernán Cortés como un personaje muchísimo más neutro de lo que el mexicano usualmente cree. ¿Y cuál fue una de las reacciones? Pues alguien me llamó indio resentido. Esto no tiene ningún sentido. Y este animal que me contestó esto le molesta que yo le quite leyenda negra de encima a Hernán Cortés porque él quiere odiar a Hernán Cortés, por supuesto. ¿Pero por qué lo quiere odiar? Pues seguramente lo quiere odiar porque pues, algo cree que le hizo a los indígenas y por eso lo odia. Sin embargo, de todas formas, él mismo odia a los indígenas y los considera tan inferiores que cree que te insulta diciéndote indio. Es decir, odian a España como odian a los indígenas. Y estas son las dos fuentes que constituyen a México y eso es estar parado en la nada. A eso es a lo que me refiero. No habría problemas con esta película si el mexicano supiera dónde exactamente está parado, pero resulta que la única fuente de estudio de la historia de México para los mexicanos es TikTok, probablemente alguno de sus tíos de 70 años borrachos que se la pasan hablando de cosas que se supone que sabe en una fiesta familiar y por supuesto la presidenta. Y entre paréntesis, hablando de presidenta, y esto no lo estoy diciendo a la ligera, hace 3 días la institución encargada de recoger, estudiar y proteger los patrimonios antropológicos de México soltó una desafortunadísima publicación referente a un evento histórico en Sultepec, donde dicen directamente en esta publicación que el desollamiento, decapitación y organización de cráneos de hombres, mujeres y niños españoles en un zompantli, es decir, organizados sobre un palo horizontal, en un zompantli ceremonial, que todo esto son actos de resistencia, identidad y ruptura del mito de los dioses europeos. Y esto no es otra cosa más que saturar al mexicano de odio contra los españoles que están vivos. Aquí, claro, nos podemos dar cuenta de cuál es el nivelucho que tienen las instituciones federales de México, donde se pretende que se aborrezca a los españoles que están vivos hoy, los que están vivos allá en la península, porque esto que acaban de decir no tiene nada que ver ya con historia. De hecho, sí sería bastante prudente reportar dicha publicación por incitación al odio. Bueno, y casualmente esta publicación acompaña y aprovecha como surfistas de la caca a otra oleada de brutos desplegando odio contra los españoles vivos, claro, por supuesto, como este que dice aquí. ¿Qué esperaban los españoles de un Batman prehispánico? ¿Que estuviera del lado de los españoles? Pues sí, pendejo, precisamente te avisamos que eso es exactamente lo que pasa en la maldita historia. Es decir, se les unen los tlaxcaltecas, huejotzingas, empualtecas, totonacas, porciones de chichimecas por 180 años, de hecho, desde 1521, la caída de México Tenochtitlán, hasta 1697, campeón. Y por increíble que parezca, se les unen estos indígenas contra otros indígenas, incluso de esas mismas tribus. Es decir, la historia de México es muchísimo más compleja de lo que cualquier acomplejado de estos cree. Es decir, esta película y sus efectos, sin haber sido ni siquiera estrenada, es un festival de estupidez pura. Ahora, este de acá clama que no le importa la película de Batman Azteca en absoluto, pero que si se trata de hacer enojar a hispanistas, entonces que sí le interesa. Es decir, ya hay gente desacreditando a la película como algo nada interesante, pero de todas formas la van a apoyar con tal de odiar a España. Y aquí cabe destacar algo, porque en el momento que estoy diciendo todo esto de España, parece que estoy por alguna manera como si algún español me estuviera follando y me estuviera pagando por protegerlos. No es tanto esa cuestión. Aquí lo que yo necesitaría, o lo que siempre he estado gritando desde este canal, es que los mexicanos dejen de voltear a ver a los españoles y que volteemos a ver a México y la historia de México. Claro, está involucrada España y el Imperio Español, pero no, el problema es que la cizaña es contra los españoles vivos que están allá en la península. Dejen en paz a los españoles. Es que ya no tienen nada que ver. A lo que me refiero y lo que estamos buscando siempre es que veamos adentro de la historia de México. Viendo dentro de la historia de México nos vamos a dar cuenta de toda clase de cosas como, por ejemplo, estas alianzas de españoles e indígenas que tanto le cuesta trabajo al mexicano entender que sucedieron y que fueron lo que nos llevaron hasta donde vamos hoy. Y claro que en Batman Azteca los villanos serán los españoles, no necesariamente por precisión histórica como estamos viendo, sino porque se puede, porque se permite, porque la perra expiatoria de cualquier cosa siempre es España.
Los gringos lo dicen, los europeos nos lo dicen, los mismos españoles desorientados nos lo dicen. ¿Quién es para ti Hernán Cortés? No, héroe jamás de la vida, pero si eres ser un asesino impresionante. Villano, muy villano. Imagínate que hubieran votado los aztecas. Y odiar a España está bien según todos. Escupir a España o tirar cualquier monumento de personajes históricos relacionados a España parece que está bien, aun si esos españoles ya son nacidos en México, como es el caso de Juan de Oñate. Pero lo que sí se hace de manera perfecta y se hace muy bien es menospreciar la historia de los pueblos prehispánicos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque o se cree que desde Baja California hasta Yucatán estos prehispánicos eran un país y que la capital era Tenochtitlán, o porque la historia de los indios es irrelevante. Y por supuesto yo estoy apostando por esto segundo, porque pues parece que no tiene ningún sentido ni ningún uso geopolítico o estratégico saber qué es lo que un indio le hizo a otro indio hace 600 años, ¿verdad? Es decir, ¿de qué te sirve hablar de cómo se peleaban una bolilla de indios por acá contra otra bolilla de indios por allá? Sí, cuando lo que nos interesa es que desde Palacio Nacional todos podamos identificar a los de derecha y la oposición con los españoles y a los buenos de izquierda, el pueblo bueno y sabio, con los indígenas y con los de izquierda y todo esto que ellos mencionan. Y que estos pueblos indígenas y que automáticamente son de izquierda han estado en resistencia y que preponderantemente son una guía y continuación de la estirpe de los Moctezuma. Eso es verdaderamente lo que interesa. Por eso no se le da revisión a las cuestiones verdaderamente prehispánicas. Por eso prácticamente todo México sabe solamente una cosa. Sabe, Hernán Cortés malo, Moctezuma bueno. No hay ni habrá Batman azteca para hablar de nuestras cosas como mexicanos, porque por ejemplo un Batman azteca durante la reforma de Tlacaelel, vamos a suponer que lo hicieran así, podrían ponerlo en un contexto de la guerra contra los tepanecas y contra el señor de Azcapotzalco, Maxtla, es decir, supongamos que en Nezahualcóyotl hubiera sido Batman para darnos una pauta de los usos, costumbres, reseña histórica, contextual, geopolítica, etcétera, netamente mesoamericana, sin ningún contacto con los europeos, pero no. O sea, es decir, todo el mundo va a decir, ¿qué es esa mamada? ¿De qué me estás hablando? Eso no nos importa. Es más, a mí dame aztecas vergueando españoles. ¿Cómo no? Sí, señor, por supuesto. Quiero gente con plumas en la cabeza dándole golpes a Hernán Cortés en la cara. Porque para hacer esta mamada de película se aprovecha no de lo que el mexicano sabe, por supuesto, sino de lo que no sabe. Un Batman azteca como el que estoy proponiendo ahora se ampliaría, de hecho, incluso a la pelea contra los purépechas y sería 1000 veces más entretenido e interesante que me des un recorrido por el México antes de México con elementos que sí nos competen, es decir, que sí nos competen históricamente como pueblos prehispánicos. Muy diferente a sacar una película diciéndole a los gringos, mira, usé tu personaje y lo puse a matar españoles como lo hizo Marvel. ¿Me puedes aplaudir, por favor? ¿Verdad que sí soy digno? ¿Verdad que sí somos amigos? Que por cierto, aquí les voy a dejar un análisis de ese capítulo de Marvel y Kaori y los españoles por si lo quieren ver. Lo que sí es que este señor Juan José Mesa León, de aspecto completamente europeo y ojos verdes, que tanto ha estado en contacto con la cultura azteca, sea lo que sea que esa mamada signifique, es quien está a cargo de este proyecto, pero eso sí, jamás verás a un indígena de México en la dirección de una de estas mamadas de películas. El cine no es para los indígenas, parece, y por diversas razones. Y una de esas razones es porque las comunidades indígenas se desarrollan en contextos completamente desprovistos de cine y por ende ellos no tienen interés en siquiera estudiar algo relacionado, por ejemplo, a artes, algún campo de las artes, porque las desconocen completamente. Incluso, de hecho, yo me atrevo a decir que en la retorcida cabeza de los mexicanos de hoy se tiene la idea de que al indígena, en caso de que se le facilite el acceso a las artes, a estas comunidades, deberá ser siempre a través de las artesanías rudimentarias, con tal de perpetuarlos como un accesorio de un parque de diversiones para que los presidentes municipales o gobernadores tengan material para presumir en una supuesta tradición viviente y para pues nutrir, ¿no? Ahí la parte de turismo de sus localidades. Es decir, prácticamente le están diciendo a los indígenas, por favor, sigue siendo un rústico, así nos gustas más. Es que así México te necesita, ya sabes, pues como exótico, ¿no? Y esa clase de infamia asquerosa y ese distanciamiento premeditado que tienen las comunidades indígenas respecto a las artes se da por el abandono y hasta desprecio de todos hacia estas comunidades, incluidas las administraciones, por lo que ¿saben qué contenidos audiovisuales con cámara y audio sí están haciendo los indígenas? Me refiero a contenidos audiovisuales que sí están dirigiendo y haciendo los indígenas.
estos de aquí. En Michoacán ha emergido un nuevo grupo denominado Ejército Purépecha de Libertad Michoacana. En videos, los enmascarados afirman ser una resistencia civil, cansados de la violencia, extorsiones, desapariciones y ataques. Hermanos y hermanas de Michoacán, a este movimiento social no lo convoca el odio, sino la justicia. La comunidad purépecha avisando una tentativa de levantamiento en armas por estar bajo asedio del crimen. Y esto está pasando justo hoy, en esta semana, en el estado de Michoacán, mientras la presidenta nos vende chocolates en televisión y estas comunidades están desprovistas de seguridad. Ahí está lo mucho que les interesa aquello de lo indígena. Ahí está el interés en reivindicar lo mexicano, con personajes paridos por Estados Unidos, hablando la misma burrada de los españoles contra los indígenas una y otra vez. Ese trabajo audiovisual de segundos de los indígenas sí está gritando qué y cómo el indígena se la está pasando en México, y no esta mierda de animación que es una puñeta mental de una grandeza mexicana inventada que ostenta México, bien nutrida con base a una dieta de chocolates del bienestar, pero plomo del malestar. En nada ayuda la oleada de imbéciles que están ya sea publicando aplausos a esta idiotez de película o dando fiesta porque les están callando la boca a los hispanistas, cuando el llamado hispanista, el que no es el filólogo historiador del Imperio Español, es decir, aquel que está tratando de rescatar y esclarecer de la ruina una buena parte de lo que constituye a los hispanoamericanos venidos del Imperio Español, son los que constantemente están tratando de reivindicar no solamente al indígena, sino la parte hispana al mismo tiempo, mientras que estos otros imbéciles a los que me refiero o se están buscando una identidad prehispánica en cuentos, novelas y negaciones de la historia, o directamente no les preocupa y de manera terapéutica, para desestresarse en redes sociales, vacían un odio contra España venido de un tremendo acervo de conocimientos históricos que, por supuesto, ha adquirido durante las últimas 48 horas en TikTok. Así que esto de aquí es un análisis de lo que está provocando esta película, de hecho, antes de ser estrenada, pero una vez que sea estrenada, entonces sí la podremos someter a un análisis cinematográfico y de imágenes. Entonces, en aquellos años, en septiembre, ya veremos cómo le va a esta película. Y si llegaron hasta acá, bueno, muchísimas gracias. Y por supuesto, aquí está el agradecimiento por antonomasia de este canal, que es, por supuesto, como no podía ser de otra forma, una coreana nalgona.